Escúchame bien, hijos míos, porque lo que voy a contarles hoy no lo encontrarán en ningún folleto del banco ni en ningún despacho de asesor financiero. Llevo décadas dentro del sistema. He visto cómo se mueve el dinero de verdad, por dentro, desde cerca. Y hay algo sobre la jubilación que los bancos, los asesores financieros y hasta el propio gobierno prefieren que usted nunca comprenda del todo. La Seguridad Social española tiene una trampa elegante, bien diseñada, silenciosa, y 2/3 de los españoles caen en ella sin darse cuenta. A los 62 años el sistema le ofrece algo, y la mayoría rechaza ese ofrecimiento creyendo que está siendo prudente, que está siendo inteligente, cuando en realidad podría estar dejando una fortuna considerable sobre la mesa, una fortuna que usted mismo construyó con décadas de trabajo. Hoy voy a mostrarles 7 razones por las que jubilarse a los 62 tiene una lógica impecable. No porque siempre sea la decisión correcta, sino porque la matemática es mucho más complicada de lo que cualquiera les está contando. Y porque hay variables que muy poca gente conoce y que cambian todo el análisis. Esto es lo que hubiera querido saber antes de pasarme horas revisando tablas actuariales y estrategias de jubilación. Sí, existen cientos de estrategias distintas para este tema. La mayoría de la gente no lo sabe. Déjenme comenzar con una imagen que va a hacer que todo esto tenga sentido de golpe. Imaginen una llave de paso empotrada en la pared de su casa. Esa tubería lleva años acumulando presión. Cada año que esperan para abrirla, la presión aumenta. Si esperan hasta los 70, el chorro cuando la abran será más fuerte, más generoso. Pero esa tubería también es suya. La pagaron ustedes, con cada nómina, con cada cotización, durante toda su vida laboral. Y si esperan demasiado antes de abrirla, parte de esa agua simplemente desaparece. Se evapora. Nadie se la devuelve. Nadie les compensa por la presión acumulada que nunca llegaron a disfrutar. Todo el debate sobre cuándo jubilarse es exactamente eso. ¿Cuándo abren esa llave? Y la respuesta que la mayoría de planificadores financieros les dan, esperen, retrasen, tengan paciencia, ignora por completo que hay situaciones muy concretas en las que tiene todo el sentido abrirla antes. 7 situaciones para ser exactos. Antes de contarles cuáles son, déjenme construir el modelo para que entiendan con qué están trabajando realmente. Voy a usar un ejemplo ficticio. Llamémosle Don Miguel. Miguel ganaba unos 45.000 euros en su último año de trabajo, una renta de clase media alta realista en España. Tiene 3 opciones. Puede jubilarse a los 62 y cobrar aproximadamente 1.400 euros al mes. Puede esperar hasta su edad de jubilación ordinaria, que para la mayoría de ustedes que me están viendo es alrededor de los 67, y cobrar unos 2.000 euros. O puede retrasar hasta los 70 y recibir cerca de 2.500 euros mensuales. El análisis clásico de punto de equilibrio dice lo siguiente: averigüen qué escenario les pone más dinero total en el bolsillo antes de fallecer. Es una matemática aparentemente simple. Jubilarse antes significa pagos más bajos durante más tiempo. Jubilarse tarde significa pagos más altos durante menos años. El punto donde ambas líneas se cruzan, el punto de equilibrio, está en algún lugar alrededor de los primeros años de la 8ª década. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La Seguridad Social trabaja con una esperanza de vida media de alrededor de 84 años para alguien que ya ha llegado a los 62, no 79. 79 es el promedio al nacer. Pero si usted llegó a los 62 sin ninguna catástrofe de salud grave, las tablas actuariales dicen que probablemente le quedan unos 22 años más. Eso es 84. Entonces, si Miguel vive hasta los 84 y se jubila a los 62, sin contar revalorizaciones por inflación, cobrará en total aproximadamente 369.600 euros. Si espera hasta los 67, cobra más al mes, pero durante menos meses, y puede acabar con menos en total. Jubilarse antes gana, pero no se adelanten. Cambien la suposición de esperanza de vida tan solo 3 años. Bájenla de 84 a 81 y de repente jubilarse a la edad ordinaria es la mejor opción. Bájenla 6 años, hasta los 78, y jubilarse a los 62 frente a los 67 da casi exactamente lo mismo. La estrategia óptima en ese escenario de menor esperanza de vida sería jubilarse a los 65, exactamente en el punto medio. Ustedes creen que el problema es antes o después, pero en realidad el problema es que nadie sabe cuándo va a morir. Nadie. Y esa incertidumbre es todo el juego. Hay algo más que casi nadie menciona en el análisis básico de punto de equilibrio: las revalorizaciones anuales de la pensión.
En el modelo tradicional, la gente las pone a cero, pero cada año las pensiones se actualizan con la inflación. Y aquí viene el componente de interés compuesto que pocos calculan. Si su pensión base es más alta porque retrasaron la jubilación, sus incrementos anuales también son más altos. Es exactamente la misma lógica que el interés compuesto. Un 3% sobre 2.500 euros es un número muy diferente a un 3% sobre 1.400. A lo largo de una vida, esa diferencia se vuelve enorme. Si incluyen revalorizaciones realistas en el modelo, retrasar hasta los 70 frente a jubilarse a los 62 puede representar una diferencia de 150.000 euros o más. Eso ya es una decisión diferente. Con todo ese contexto establecido, vayamos a las 7 situaciones donde jubilarse a los 62 tiene una lógica sólida, defendible, completamente alejada de lo emocional. La primera razón, hijos míos, es la más obvia, pero la que más incomoda decir en voz alta. Si su salud genuinamente no está bien, si su padre murió a los 73 y su abuelo a los 71, si ya tuvo un episodio cardíaco serio, la matemática del punto de equilibrio cambia de forma dramática. Esperar una pensión mensual más alta no les sirve de nada si no están vivos para cobrarla durante suficientes años. Jubilarse antes garantiza que extraigan valor real de un sistema en el que cotizaron durante décadas. La imagen de la tubería encaja perfectamente aquí. Si su tubería tiene una fuga, abran la llave ya. La segunda razón es algo que los asesores financieros descartan como razonamiento emocional, pero que en realidad es profundamente racional. El dinero a los 63 años no vale lo mismo que el dinero a los 79, no en términos de euros, sino en términos de vida real. Hay evidencia sólida de que los patrones de gasto en la jubilación siguen una curva predecible, alto en los primeros años activos, más bajo en los años intermedios y muy bajo en la etapa final. La capacidad de disfrutar no es constante. Conocí a un hombre que pasó toda su carrera aplazando, esperando el momento correcto, el mejor salario, el mayor ahorro. Se jubiló a los 72 con más dinero del que jamás había imaginado. Pasó los 2 primeros años de jubilación yendo de médico en médico. Cuando finalmente tuvo libertad real, ya no podía hacer la mitad de las cosas que había planificado. El dinero estaba ahí, la vida no. Eso no es un problema matemático, es un problema de timing. La tercera razón, y esta muy poca gente la conoce, tiene que ver con su cónyuge. Si su pareja cotizó poco durante su vida laboral o su pensión propia es significativamente más baja que la suya, puede tener derecho a una pensión de cónyuge basada en la de usted. Pero no puede acceder a esa prestación hasta que usted solicite la suya. Jubilarse a los 62 desbloquea ese flujo de ingresos para todo el hogar, mucho antes. Si existe una diferencia importante de ingresos entre usted y su pareja, esto puede ser un impulso económico para el conjunto del hogar que cambia todo el cálculo. Imaginen a 2 personas en la oficina de planificación financiera. El asesor le dice al que tiene mayores ingresos que debería retrasar hasta los 70. Asienten. Nadie menciona que su cónyuge lleva 20 años con una cotización mínima y 0 prestación propia. Ese hogar acaba de dejar años de ingresos sobre la mesa. Clásico. La cuarta razón es la más contraintuitiva de todas y, en mi opinión, la más importante desde un punto de vista financiero. Presten mucha atención a esto. Si su cónyuge es el que tiene la pensión más alta pero padece una enfermedad grave, su esperanza de vida puede ser inferior a la media. Cuando fallezca usted como cónyuge superviviente, hereda la pensión de viudedad, que se basa en la pensión de su pareja. La estrategia entonces es la siguiente. Soliciten su propia pensión a los 62 ahora. Cobren su cantidad más pequeña mientras su cónyuge vive. Y cuando su pareja fallezca, cambien a la pensión de viudedad más alta. Cobran algo en lugar de nada durante el periodo intermedio y luego pasan al chorro más generoso cuando llega el momento. Es la situación donde la jubilación anticipada tiene más lógica, sin importar casi ningún otro factor. La quinta razón, nadie la menciona fuera de los círculos de gestión de grandes patrimonios. Si el mercado bursátil cae un 40 o un 50%, como ocurrió durante la crisis financiera de 2008 o durante el estallido de las .com a principios de siglo, y usted está liquidando sus inversiones para cubrir gastos de vida en ese momento, está vendiendo en el peor precio posible. Está destruyendo su capacidad de recuperación futura, pero si activa su pensión antes, crea un suelo de ingresos garantizados. Deja de liquidar activos a precio de saldo. Le da tiempo a su cartera para recuperarse. Y si todavía no ha empezado a retirar dinero de sus inversiones y el mercado colapsa, puede usar la pensión para comprar activos mientras todo está barato. Eso no es una decisión desesperada. Así es exactamente como se construye riqueza de verdad.
La sexta razón tiene que ver con los impuestos. Y esto, hijos míos, es algo que los que manejan dinero en serio gestionan con una precisión quirúrgica. Si usted se encuentra en un periodo de bajos ingresos, quizás ya retirado pero todavía sin recibir rescates de sus planes de pensiones privados, su pensión pública en este periodo podría tributar muy poco o incluso nada. Pero cuando lleguen los rescates de esos planes, su base imponible aumentará considerablemente. Si ya está cobrando la pensión pública para entonces, habrá aprovechado años de menor presión fiscal antes de que ese incremento llegue. Jubilarse antes, en determinados casos, es una decisión de ingeniería fiscal. No lo llaman así en las oficinas del banco, pero así es exactamente cómo funciona. Y la séptima razón, la última, la digo sin ninguna condescendencia porque aplica a más personas de las que admiten en voz alta. A veces, sencillamente, necesitan el dinero. Los negocios fracasan. La salud se complica sin avisar. Los hijos necesitan ayuda. Las circunstancias de la vida no siempre siguen el plan que dibujamos en tiempos de calma. El sistema de pensiones existe precisamente como red de seguridad fundamental. Usarlo cuando se necesita no es un fracaso. Es exactamente para lo que fue diseñado. Ahora déjenme hacerlo concreto con números reales. Piensen en una mujer, llamémosla Carmen. Tiene 62 años, recién retirada. Casada con un hombre de 65 con una pensión más alta que la suya, pero con una cardiopatía seria diagnosticada. La pensión de Carmen a los 62 sería de unos 1.400 euros mensuales. Si espera hasta los 67, subiría a unos 1.900. 500 euros más al mes. Suena atractivo, pero su marido fallece a los 69. Si Carmen hubiera esperado, no habría cobrado absolutamente nada de su propia pensión durante 7 años, y luego habría pasado a la pensión de viudedad igualmente. Al jubilarse a los 62, cobró aproximadamente 117.600 euros en esos 7 años antes de hacer el cambio. 117.000 euros que habría dejado completamente sin cobrar. La llave estaba disponible, solo había que abrirla. Ahora bien, hijos míos, seré honesto con ustedes porque así he sido toda mi vida. Hay situaciones donde esperar es la decisión correcta. Si tienen perfecta salud, ahorros sólidos, sin cargas familiares importantes y una esperanza de vida razonablemente larga, retrasar la pensión puede significar entre 150.000 y 200.000 euros más a lo largo de toda su vida. Eso es real. No les digo que jubilarse antes sea siempre mejor. Les digo que la industria financiera tiene un incentivo estructural para que usted espere. Mientras más tarde saque su pensión, más tiempo gestionan ellos su dinero. No digo que sea corrupción, digo que es un incentivo. Y usted debe saberlo antes de tomar la decisión. La pregunta correcta no es, ¿me jubilo antes o después? La pregunta correcta es, ¿cuál de estas 7 situaciones aplica a mi vida ahora mismo? 3 cosas prácticas antes de terminar. Primera, hagan el cálculo del punto de equilibrio, pero cambien su esperanza de vida 3 años y 6 años en ambas direcciones. Si su estrategia óptima cambia completamente con una pequeña variación, el margen de error es delgado y necesitan más información antes de decidir. Segunda, si tienen pareja, nunca analicen la pensión de forma aislada. Modelen juntos la estrategia del hogar completo como un sistema coordinado. Lo que uno decide afecta directamente al otro, siempre. Tercera, si están en un periodo de bajos ingresos, si el mercado acaba de caer o si hay una enfermedad seria en la familia, ese es exactamente el momento de reconsiderar sus planes originales, no el plan que diseñaron en calma hace 10 años. Perder de vista esto, hijos míos, es el error más caro que pueden cometer, y los que mueven el dinero de verdad en este país lo saben perfectamente.